básicamente intenta tirar la pelota fuera de la cancha y no hacerse cargo de que muchas veces el discurso de odio, el discurso de la violencia, genera estas situaciones donde algunos grupos anárquicos, autónomos, que quizás no tienen nada que ver con ningún partido político, toman este clima para poder llevar adelante estos actos de violencia y vandalismo. Creo que cada persona LGBTIQ+ es una marcha en sí misma, porque estamos instados a tener que movilizarnos como personas LGBTIQ+ desde el mismísimo momento en el que aparecemos de este lado de las cosas. La Ruta Nacional 7, la Provincial 51, un micro con policías que iban hacia San Nicolás, se accidentan allí, mueren cuatro policías, mueren 4 personas. ¿Qué más nos puedes agregar sobre esto? Este tramo de la Ruta 7 está, digamos, en papeles, escrito, recomendado para que el gobierno actual terminara estas obras. Evidentemente, no les interesa bajar el nivel de accidentología. El Ministerio de Salud trabaja en intentar derogar un artículo de la Ley de Identidad de Género que es ni más ni menos que el del sistema privado y público de salud, que no está entregando hormonas, está demorándose cada vez más en la entrega de antirretrovirales para combatir el VIH. Lamentablemente este gobierno nacional decidió paralizarlas. Algunas de ellas con un nivel de avance superior al 80%. Y bueno, obviamente que son montos importantes que para un municipio es muy difícil poder afrontar. El presidente de la Nación reposteó en redes sociales una de las piezas audiovisuales más interesantes, emblemáticas, históricas, que explicaba el modelo económico de Martínez de Hoz, el ministro de Economía. ¿Qué proponía básicamente? Bueno, la apertura económica. ¿En desmedro de quién? En desmedro de los empresarios nacionales, de la industria nacional. Ahora que todos abrieron los ojos, ya podemos decir que esta fue la mejor propaganda de toda la historia argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Claro, escenas del capítulo anterior, casi que nos salteamos un día, porque ayer de alguna u otra manera se paró el mundo con las elecciones en los Estados Unidos. Gran cobertura de A24, muy bueno, sobre todo el análisis. Lo charlábamos hoy con Agustín Pérez Muñoz, decía, muy buenos profesionales ayer en A24 que en 1 hora y media de programa a las 9 de la noche, pero ya cerca de las 10 y pico, y solamente con los datos de la costa este, decíamos, gana Trump. Muy interesante y felicitaciones, por supuesto, a todo ese equipo de ayer. A ver, vamos a seguir dándole vueltas a las elecciones de los Estados Unidos porque genera un impacto mundial muy fuerte. Probablemente todavía no terminemos de entender las consecuencias de un triunfo y de las características del triunfo de Donald Trump. Vamos a tratar en estas horas de resumir algunos puntos, 3 de los más importantes, los que más vamos a prestarle atención y poner refuerzo en el análisis. El primero, bastante obvio, que tiene que ver con por qué ganó Trump. O mejor dicho, hoy alguien decía, interesante, ¿qué perdió? ¿O por qué perdió lo otro a Trump? Porque daba la sensación que frente a lo que significaba Donald Trump, alcanzaba, con no ser Trump alcanzaba. Pero sin embargo, otra vez, no alcanzó. Digo otra vez porque se suceden este tipo de elecciones, por lo menos en Occidente. Con no ser la amenaza Trump, no alcanzó. Y esto es interesante para analizar, lo vamos a hacer en un rato nada más, con todo el equipo de QR. Viene Néstor Restivo para analizar el impacto geopolítico y con Jaime Durán Barba. Hay otro elemento que también vamos a analizar, que es el impacto político a la Argentina. Perdón, el impacto económico sobre la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Milei esperaba con ansias que gane Trump en función de dólares frescos, pero en realidad lo que hace Trump tiene muy poco que ver con lo libertario que propone Milei. Es más, rescatamos un mensaje donde Milei hace muchos años decía, el que cree que Trump es libertario es un burro. Lo vamos a compartir en un rato también y lo vamos a analizar con Flor Gutiérrez, por supuesto. Insisto, las consecuencias económicas sobre el momento o la política económica del gobierno. Detengámonos en un tercer elemento, el más interesante para QR, pero también varios analistas que están deteniendo aquí la mirada y nos vamos a detener en la apertura.
¿Qué lectura hace Milei del triunfo de Trump? ¿Qué lectura hace el gobierno de La Libertad Avanza del modo y con la contundencia con la que gana Donald Trump? Gana no solamente los votos de los electores, de los estados, sino también gana el voto popular. Hay que remontarse muchos años atrás para que el Partido Demócrata perdiera efectivamente el voto popular. Entonces Milei, podríamos decir, hace esta lectura y dice, a ver, si Donald Trump, alguien que todavía no reconoció la derrota electoral de la jornada electoral pasada, de las elecciones pasadas, cuando le gana Joe Biden, del 2020. Es más, muy vinculado y con causas judiciales abiertas por la toma del Congreso, por la toma del Capitolio, en aquel momento, es decir, desconociendo las autoridades de la democracia estadounidense. Para muchos, el faro, el gran faro de la libertad y de la democracia en Occidente. Si Donald Trump tiene y sostiene un discurso xenófobo, racista, sin amagues, sin esconderlo, abiertamente racista. Si Donald Trump sigue utilizando la narrativa violenta para fortalecer su imagen política y para acumular política. Y es más, si Donald Trump gana la elección diciendo que los primeros días de su mandato va a tener toques de autoritarismo. Milei observa todo eso y observa que gana de la manera que gana la elección y se siente, y esta es la palabra que elegimos para arrancar, habilitado. O puede sentirse habilitado. La pregunta, por supuesto, es ¿habilitado para qué? Ya vamos a ir, nos vamos a detener en eso. Pero veamos las reacciones del gobierno de Javier Milei después del triunfo de Donald Trump en la madrugada. Primero vamos a compartir estas imágenes generadas por inteligencia artificial ya bastante comunes, ¿no? En los momentos de gratificación de Javier Milei. Hacer América grande otra vez en esta cosa de llamar América a los Estados Unidos. Viva la libertad, carajo, y ahí está el león estrechando la mano de Donald Trump. El gesto que tuvieron también funcionarios del gobierno nacional, con corbatas rojas en homenaje al ya electo presidente y nuevo presidente de los Estados Unidos desde enero, Donald Trump. También tenemos otro león, ya un poquito más cariñoso, más confianzudo, pero de la misma índole. Y tenemos el discurso del vocero presidencial, Manuel Adorni. Prestemos atención a 2 o 3 momentos del discurso donde saluda la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. El presidente Milei, por supuesto, felicita a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Hasta ahí bien? Trump es un exponente del mundo libre, occidental y capitalista. Su liderazgo va a encontrar un apoyo incondicional de nuestro país para esdrújulizar la palabra la vida, para darle la libertad acento. Y la propiedad. Tanto Argentina como Estados Unidos son un faro de libertad en un mundo que perdió el rumbo a mano de ideas erróneas. Ponele. Juntos vamos a trabajar para recuperarlo. En nombre del gobierno más votado de la historia argentina, eso no es cierto. Hacia, como dijo el presidente Trump anoche, el movimiento político más grande de la historia de los Estados Unidos. Felicitaciones y que las fuerzas del cielo los acompañen. Bueno, otra vez el recurso. Todo es lo más grande del planeta, todo es lo más grande del universo, y eso dice o habla de un envalentonamiento. En el barrio diríamos mucho a grande. Y probablemente con razón, porque insistimos, Milei ve todo eso que Donald Trump hizo y podría pensar, bueno, yo me vengo conteniendo, hay que preguntárselo, me vengo conteniendo en un montón de cosas, pero acá hay una ratificación de que esto garpa, de que esto funciona. Ahora vamos a ver qué es lo que funciona. Dice Adorni, la Argentina y los Estados Unidos, el gran faro de la libertad. Esto no es una novedad. Esta exageración no es una novedad. Siempre hay que preguntarse, ¿las exageraciones son para qué? Esa demostración de músculo o ese presumir ese músculo político, ¿para qué? No es la primera vez. Septiembre de este año, parece hace un montón, Javier Milei andaba de viaje en viaje y sobre todo encontrándose con distintos dirigentes y con distintos empresarios, cuestionamientos hacia los viajes de Milei, y Milei dice, lo que pasa es que me tienen envidia porque no pueden conseguir lo que yo conseguí. Miren. Digamos, o sea, jamás van a poder aspirar a eso. Entonces, y les duele
que yo sea hoy uno de los dos políticos más relevantes del planeta Tierra. ¿Y el uno otro es cuál Trump sería? y el otro soy yo. Ahí hay un gesto interesante, una postilla. Él decía, somos los más importantes, y el entrevistador le dice, ¿y el otro quién es? Claro, se estaba apurando. Uno es usted, presidente. No, él se refería, el primero era Trump, después venía él, no importa. Pero está la idea, nuevamente, de que hay un músculo muy fuerte. Y en algún punto, el gobierno hace una lectura no tan equivocada. En resumen, de todas las características de Donald Trump que hacían pensar que solamente con no ser Donald Trump alcanzaba para ganar una elección. Otra vez, eso no funciona. Muchas preguntas sobre eso. Pero básicamente el resumen es, hay sociedades, nuestras sociedades globales, en el nombre de una mejora económica y sobre muchas frustraciones de gobiernos anteriores, están dispuestas a ceder metros cuadrados de democracia. Están dispuestas a ceder metros cuadrados de institucionalidad. Y entonces ahí aparece esta pregunta, que quizás es la más importante en la Argentina ahora. ¿A qué se sentirá habilitado el gobierno de La Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei, pensando en los modos de ejercer el poder ejecutivo, en los modos de acumular política, en su manera desmesurada, por momentos violenta, muy confrontativa, de llevar adelante la narrativa de su propio gobierno? Y esta es una pregunta para Milei, o es una pregunta que para observar en el gobierno, pero también es una pregunta para observar en la oposición. En la oposición y sobre todo en la oposición en el Congreso Nacional y en las gobernaciones que resguardan y trabajan en nombre de esa república, de esas instituciones, de esa convivencia democrática. ¿Qué hay del otro lado? Un Milei agrandado por el triunfo de Trump, que puede perfectamente sentirse habilitado a seguir avanzando sobre la institucionalidad democrática. Y del otro lado, el mayor espacio de la oposición en una interna que todavía nadie comprende, cuyos argumentos político-ideológicos no se comprenden, y por ejemplo, espacios del radicalismo que cuando le mancillan el nombre y el honor de su principal referente contemporáneo, Raúl Ricardo Alfonsín, dicen esto. Se conversó de que no estábamos de acuerdo, de que es un punto de vista, pero bueno, creo que es más del pasado. Nosotros estuvimos hablando del futuro, fundamentalmente, porque venimos a construir el futuro juntos. Perdón, pero hubo una declaración del gobierno. a pensar hacia adelante. Nada, es simplemente la frescura, es la frescura que tiene Milei, pero nosotros venimos a trabajar sobre el futuro. No venimos a mirar el pasado. Es la frescura que tiene Milei, decirle a Raúl Alfonsín golpista. O que el ataque a la sede del Comité Nacional es autogenerado para esconder cosas. Es la frescura. Puyaro estuvo un poco más mesurado. Habló de las formas de Milei. Bueno, son sus formas, pero reivindicó efectivamente a Alfonsín. Pero un poco en la misma línea. Entonces repasemos. Un presidente que observa la elección en Estados Unidos, que se siente habilitado para todo lo que viene haciendo, que es un montón, y enfrente tiene oposición que aún en estas situaciones de mucha humillación, para sus fundamentos contemporáneos, para el padre de la democracia, dice, es la frescura que tiene el presidente. Más todavía. ¿Habilitado para qué? Bueno, repasemos escenas de las últimas horas. Esto ocurrió hoy sobre la avenida Corrientes frente a la sede del PAMI, antes de la movilización de cada miércoles de jubilados y jubiladas. Van a observar, en medio de ese cordón policial, hay un docente jubilado, Gerardo Mirkin. Está internado en el Argerich porque se descompensó en el medio de la represión. Cuentan quienes se movilizaron que la concentración era en la vereda. Miren la foto, dice mucho, ¿no? ¿Qué estaban reclamando? Estaban reclamándole al PAMI en realidad recuperar la cobertura de medicamentos, de pañales y de sillas de ruedas, que la actual intervención quitó. Mariano Usandivaras,
hacia él era el reclamo. Y se siguen repitiendo las movilizaciones de jubilados y jubiladas cada miércoles frente al Congreso. Y se siguen repitiendo estas escenas. Y el gobierno lee y dice, bueno, adelante, si funciona. Miren otro elemento, también de estas últimas horas. Miren esta información que empezó a circular temprano, ahora ya se conoció, ya se confirmó. Ultimátum del gobierno a los gremios por aerolíneas. El viernes tienen que presentar una propuesta o cierra la empresa. A partir de nuevas medidas de fuerza de los gremios, tienen que ver con las rampas, con un trabajador despedido en ese sector, nuevas demoras. Probablemente el gobierno ya tenía tomada esta decisión, no lo sabemos. Ahora, lo cierto es que el ultimátum está. Si el viernes no presentan una propuesta para el manejo de la empresa y que funcione bien, se cierra la empresa. Se llama concurso, veremos qué forma le encontramos. ¿Tiene que ver con el triunfo de Donald Trump? No lo sabemos, pero es un avance, es seguir corriendo una línea. Y el gobierno no tiene por qué frenar en la lectura que hace respecto de lo que significa el triunfo de Javier Milei. Bueno, esta es la pregunta que nosotros en QR queremos dejar aquí en esta jornada. ¿Hasta dónde llegará el gobierno en la tensión sobre la convivencia democrática y pacífica de una sociedad polarizada? ¿Hasta dónde llegará la tensión sobre las instituciones? ¿Hasta dónde llegará la tensión eventualmente sobre las políticas de ajuste sobre la población? Que es cierto, acompañó con enojo a este gobierno. Veremos si efectivamente son estas las políticas que acompañó o son otras y eventualmente qué es lo que pasa del otro lado, qué lección también hace o qué análisis puede hacer quienes tienen que posicionarse frente al gobierno de Javier Milei con estas políticas. No es una situación solo de la Argentina, evidentemente es una situación por lo menos de todo Occidente. La voz del día y así arrancamos QR. Me siento un poco desencantado. Y en su discurso objetivizó a migrantes, llamó a mexicanos como racistas, violadores, asesinos y emprendió una campaña de minar la democracia y sus instituciones norteamericanas desde adentro. La palabra auditoría está siendo usada como excusa para aplicar un ajuste y un recorte fenomenal en distintas áreas de gobierno. El combo economía e inmigración se impuso al combo democracia y derechos reproductivos. Going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Simplemente hubo una manifestación, como dijo el gobernador Valdés, sobre los dichos... ¿Se disculpó el presidente? No, digo, él tiene su forma. Es decir, para nosotros Alfonsín es importante, yo empecé a militar por él. No, es simplemente la frescura, es la frescura que tiene Milei. Pero... Con respecto a la declaración jurada del presidente, la verdad es que no me puse al detalle de lo declarado. Entiendo que leí alguna nota, que había alguna diferencia patrimonial. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano. Lo que voy a solicitar es el testimonio de la doctora Fernanda de Kirchner en atención a que la misma fue la propulsora de las cuestiones de géneros y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir. Me piden el número de documento por el control de tribuna segura. Inmediatamente lo doy, sin decirme nada, llaman a 3 oficiales y me dicen, hágase un costado, señor, usted a partir de ahora está detenido que tiene un pedido de captura, me dicen. Muy buenas noches al equipazo de QR. Voy a saludar así, Flor Gutiérrez, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo va a laburar hoy, Flor? Ni hablar Irina Hauser, varios de los temas de las voces del día los va a tomar Irina en un ratito. Hola, Irina. ¿Qué tal? ¿Qué dice Pablo Ibáñez? Hola, señor, bien. Hola, Cerolini. ¿Qué tal? Y gracias por estar hoy, día que no le tocaba al señor Martín Granowski. ¿Cómo estamos? Al contrario, muy bien, gracias. Bueno, insisto, varias de las cosas que recién veíamos en las voces las vamos a comentar, serán parte de QR. ¿Qué jornada hemos tenido, no? Hemos tenido y seguiremos teniendo. Ahora, vos preguntabas el tema ¿qué se siente habilitado? Sí. Yo arranco con eso. En realidad, Milei se autohabilitó y eso fue permitido por el Congreso y por una buena parte de la política argentina
con el DNU 70 en diciembre. Se habilitó con eso, se habilitó con el gas pimienta, se habilitó con Bullrich. ¿No? La caja de herramientas. El DNU 70 no fue derogado. Milei gobierna, según constitucionalistas como Gil Domínguez y Gustavo Ferreira, gobierna con una reforma constitucional de hecho. Deriva autoritaria. Se terminó la distopía, porque distopía es imaginar un futuro horrible. Pero por eso digo, Martín, no es una Milei, distopía, es un presente. Milei hizo todo eso. El gobierno de Milei hizo todo eso. Y hay quien dice, bueno, sabía más de política y de pragmatismo que lo que se creía. La pregunta es si este triunfo y de estas características de Donald Trump, bueno, ¿qué lectura hará sobre qué otras cosas más puede hacer o sostener? Va a estar eufórico y va a seguir. Yo te diría, primero está eufórico y se nota. El león abrazado, etcétera, etcétera. Casi paternalmente sobre Trump, por otra parte. Es decir, hay dos faros, yo, Milei, soy el faro mayor. Esa es la primera parte de lo que vimos. No es un invento, es de lo que yo acabo de ver, de lo que vos mostraste. Esa es la primera parte. La segunda hay que ver cómo son las relaciones concretas con los Estados Unidos después. Pero me parece que, digo, a partir de la euforia inicial, que seguro existe, a partir de la euforia inicial ganó uno como yo, porque primero yo, sería eso, ganó uno como yo. Me parece que la deriva autoritaria en la Argentina empezó mucho antes. Muy bien. En un rato hablamos de los bonos y de todo lo financiero y qué pasó, Fer, ¿no? Con todo esto. Cómo repercutió hoy, pese a que, bueno... previsible, ¿no? Sí, previsible, tampoco fue una voladura. Sí, hubo de las acciones, sobre todo las acciones bancarias. Acciones de empresas argentinas, estamos hablando, ¿no? Argentinas, bancarias. Sí. Los que subieron 9% son todos bancos. ¿No? 6%, ¿Y bonos? No, los bonos subieron el 2%. Es una cifra, pero, a ver, paradójicamente subió la Bolsa de México. Se creían que iba a derrumbar y subió lo mismo que subieron los bonos argentinos. Bueno, dentro de un rato tratamos de encontrarle algún sentido a todo esto, si te parece. Igualmente, me parece que lo disruptivo acá, y la cuestión es que en lo personal, en lo individual de las personas en los Estados Unidos y los analistas que fueron internacionales, se ve como esta cuestión de, bueno, está como en riesgo cierta cosa del sistema democrático, las minorías, el señalamiento de grupos étnicos, toda la historia. A la vez, la promesa de Trump es venir a parar una guerra que está generando un montón de muertes en Europa. Si eso se produce, tiene los dos mensajes simultáneos. El pacifista por un lado y cierta cosa irascible en la vida cotidiana norteamericana. Ahora lo charlamos eso con Néstor Restivo, analizamos la geopolítica y también con Martín Granowski. En un rato, Flor, bueno, ¿qué significa en términos económicos, ¿no? El plan de Donald Trump para la Argentina. Tres cosas interesantes para analizar. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario? Este triunfo significa un adelanto de dólares. ¿Qué pasa con un dólar más fuerte a nivel internacional? Y si esto permite mejorar o empeorar nuestra balanza comercial con Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump es proteccionista, así que ya la respuesta la pueden ir intuyendo. Bueno, nos vamos con Pablo Ibáñez a la pantalla. Vamos a hablar del impacto Trump en la política local a partir de algunas imágenes, de algunos personajes. Sí, un primer dato que lo decía Y esta Martín. imagen, perdón, ¿no? Esta es la portada. Bueno. Te quiero a ti, que rememora aquel mensaje de, durante, si no me equivoco, Primera Guerra Mundial, convocando a los estadounidenses a ser parte, a alistarse. Y aparece con mucha fuerza casi la suma del poder público en esta persona, en Donald Trump. A ver. No, el primer dato, tomando un poco lo que decía Martín, y ahí arrancamos ya directamente con Milei, la paradoja es que Milei, está bien que la segunda versión de Trump parece ser mucho más profunda, dura y agresiva que la primera versión. Ahora, Milei ya ganó el balotaje en la Argentina el año pasado, donde de un lado se planteaba el escenario del riesgo democrático. Y no fue suficiente, digamos, en los términos de las elecciones. Por lo tanto, si nos vamos a meter... Acá también, no ser Milei no alcanzó. Por eso, digo, no alcanzó porque siga habiendo... o el hartazgo, o la repetición, también es un dato que lo repite Tocatlián, que tiene que ver con la imposibilidad de los gobiernos de ser reelectos. Una dificultad que se ha repetido sistemáticamente en los últimos 5 años de la pandemia en adelante. A los gobiernos le cuesta muchísimo revalidar, no solo reelegir a un mismo candidato, sino que un partido de gobierno pueda poner al candidato que sigue. También es una debilidad que tiene que ver con esta volatilidad y también si se está en cuánto hay de fragilidad en el voto, insatisfacción que rápidamente hace que la voluntad del voto gire
Y cuánto hay también de este fenómeno de decir, bueno, hay un nivel de hartazgo que se buscan alternativas nuevas. La paradoja de Trump es que justamente no es una alternativa nueva, porque hace 5 años estaba exactamente... La novedad, Pablo, es que llegó para quedarse. Porque Lula también le gana por muy poco a Bolsonaro. Y el bolsonarismo está ahí, que también lee lo que pasó solamente en la elección. Podemos mirar un poco más, porque si procesás, por ahí no quiero, el tema internacional es mucho más complejo. Si vos mirás la primera década del año 2000, década y media, también hay una tendencia regional que parecía que ese movimiento regional llegaba para quedarse, con Mujica, con Kirchner, con Lula, con Evo Morales, y también en un momento... Se creía que era la normalidad, quizás fue la excepción. Porque en algún momento, digo, las decepciones o los mismos sistemas se agotan en sí y producen un movimiento. Es para preguntarse eso. Digo, pero es para preguntarse, la novedad sigue siendo este fenómeno. Y acá nos tomamos para hacer una especie de galería de personajes. Milei salió habilitado políticamente. Yo creo que es un gran interrogante, dos aspectos. Uno va a ser, ¿cuál va a ser el pago de la apuesta muy fuerte y temprana que hizo Milei respecto a Trump? Si Trump le va a pagar esa gentileza como Milei cree que merece que le paguen. Ese me parece que es la gran pregunta. Y más territorio de Flor en un ratito. Pero habrá que ver también si, por ejemplo, digo simbólicamente, por ahí ocurre, si hay una reunión pronto con un Trump presidente con Milei en el Salón Oval, ¿o no? Digo, quiero decir, si también hay una gestualidad política... ¿Qué tan pronto? De ponerlo al nivel que Milei se considera que es en relación a Trump. Ese es el punto, digamos. ¿Cuánto puede haber reciprocidad en lo que Trump puede darle de lugar a Milei? Es un interrogante, da la impresión que lo que espera Milei parece desmesurado con lo que estaría dispuesto o el interés que Trump le puede dar, no solo a Milei en particular, para no personalizarlo, sino a la Argentina en sí. También dicen en gobierno dos cuestiones, que esperan que tenga un trato preferencial, pero que además puede elegir Trump como su hombre en América del Sur a la Argentina. Y en eso sería muy funcional, en todo caso, a la ubicación o al interés o al posicionamiento que pretende Milei. Después impactó sobre toda la política. Hoy Guillermo Moreno festejando de alguna manera que era el triunfo del peronismo en Estados Unidos, que ahora volvía más doctrinario que aquella versión del 16-20 de Trump. También hay que seguirlo, porque Moreno hace un foco interesante en la cuestión del proteccionismo. Lo va a hablar Flor, pero dice que el proteccionismo de Estados Unidos puede beneficiar a la Argentina, en el sentido de que la Argentina es de los países de la región el que tiene memoria industrial y que podría en esa memoria industrial desarrollar otra vez la industria argentina y el mercado interno, que tiene la capacidad porque ya lo hizo y podría volver a hacerlo ante un cambio de contexto. Lo que plantea, y lo plantean casi todos, es que un proteccionismo de Estados Unidos con una apertura total de la Argentina parece una situación de muchísima debilidad para cualquier gobierno. Es decir, eso no podría ocurrir el proteccionismo en clave Moreno, naturalmente con Milei. Macri salió a festejar también a Trump. Lo saludó a mi amigo, le dijo. Recordemos que tuvieron una relación bastante extraña, porque en su momento no acompañó a Trump en su enfrentamiento con Hillary Clinton. En aquel momento... En teoría, por ahí Martín me suma algún dato. La apuesta de Macri era por Hillary. Por Hillary, por eso digo. Claramente. Ahí se dijo en aquel momento que era una sugerencia o una indicación de Marcos Peña, medio que se le echó la culpa a él, pero terminó, su amigo Trump en teoría terminó acompañando a Hillary y tuvo ese costo, más allá de que después le pagó. Y también para mirar cómo va a leerse todo este proceso, lo pongo a Pichetto como una indicación de la institucionalidad que aparece de alguna manera... bajo la lupa a partir de un Milei que puede sentirse validado a partir de un triunfo de Trump que baje una línea de acompañamiento de que está todo de alguna manera permitido. Pero voy a cerrar con Cristina, porque Cristina me parece que es un fenómeno especialmente interesante y alguien me lo decía, hay alguien hoy del peronismo que eligió, me pidió que no lo cite pero me pareció interesante. Cristina, como ocurrió en su momento con Lula, puede tomar la referencia del regreso de Trump, porque Trump, al igual que Cristina, tuvo problemas de
acción judicial. Claro. Tuvo una limitación judicial y tuvo un enfrentamiento con algunos sectores particulares del poder que parecían que iban a ser la traba principal para su retorno al poder. De hecho, en más de una ocasión se habló de la posibilidad de que no le permitan ser candidato. Por lo tanto, en ese espejo... Bueno, si prospera, hay quien está mirando, prestando atención quién es el vicepresidente. Bueno, eventualmente. Que da la impresión que en este contexto no va a prosperar, porque una cosa es ser un candidato y otra cosa es ser un presidente, pero digo, para pensarlo, ¿por qué? Porque también... Preguntémosle a Macri si no. Bueno, también hay una idea que en su momento Milei pareció preferir confrontar con Cristina, y hay otro dato para ponerlo sobre la mesa. El 13, cuando se lea la sentencia de la Cámara de Casación contra Cristina, que todo indica, por lo menos los trascendidos, lo que se ha informado de la justicia, va a ser justamente confirmando la acción previa. Ese mismo día hay sectores del panoficialismo, del filoficialismo, que quieren que se empiece a tratar en diputados el proyecto de ficha limpia. ¿Qué contempla el proyecto de ficha limpia? El doble conforme. Si hay dos instancias de la justicia, prohibir que una persona que en un hecho de corrupción tiene doble conforme pueda ser candidato. Casi que aparece. Puede ser una ley genérica, pero parece tener el nombre. Y cuando deciden alguna de esa gente tratar de llevarlo el mismo día que Casación esté leyendo la sentencia, de alguna manera se puede leer qué significa. Y ahí puede fortalecerse este fenómeno de el espejo entre Cristina y el intento de retorno que terminó exitosamente esta madrugada para Donald Trump. Sumo algo, sé que tenés una encuesta, pero sumo algo. También hay para pensar qué significan los liderazgos en estos tiempos, ¿no? Sí. De tanta polarización y de propuestas más líquidas, más dispersas. El rol de los liderazgos. Y ahí Cristina me parece que debe estar mirando eso con atención. Pero ¿qué encuesta tenés? Vamos a mirar una encuesta con eso, que hoy me la pasó Sheila Wilker, es una encuesta que hizo para Alaska, suele trabajar Alaska y 3.0, encuestas que muchas veces miramos. Y me quiero detener en este dato, por ahí se lee un poco complejo, genéricamente es imagen de Donald Trump, fue en octubre de este año, buena, muy buena 42, mala, muy mala 46. Pero cuando te detenés en este caso... Observen este dato. Violeta es el votante de Milei. Sí. Este es el votante de Misma Patricia pregunta, Bullrich. pero dividida por votantes. Claro. Buena, muy buena. El 82% del votante de Milei tiene buena, muy buena imagen de Donald Trump. Esta es mala, muy mala. El 83% del votante de Unión por la Patria tiene imagen muy mala de Donald Trump. Sí. La polarización que se da en ese votante es la misma polarización que se está dando con el votante argentino. Es un poquito más variable, como se ve siempre, el votante del PRO. El votante de Bullrich acá tiene 50 y pico, acá tiene 10 y un porcentaje bastante amplio no tiene opinión o no quiere opinar. Pero ahora, la polarización está ahí, está bien marcada. Pero la polarización, si vos ves negatividad y positividad sobre Milei, se registra muchísimo a la hora de ver el votante de cómo votó acá a favor o en contra de Javier Milei. Vamos a seguir charlando sobre el impacto en la política local del triunfo de Trump, pero nos vamos a ir a la mesa y nos vamos a ir al encuentro del analista internacional Néstor Restivo con todo el equipo de QR con esta definición de Donald Trump sobre las guerras. Dale. Buenas noches. Hola Pablo, gracias por la invitación. No nos vemos nunca, nos vemos todos los días. A ver, Néstor, pregunta fácil para arrancar. ¿Por qué ganó Trump? Bueno, difícil mencionar una sola causa, ¿no? Pero evidentemente, por ejemplo, el tema económico fue un factor relevante. La presidencia de Biden no es que tuvo números tan malos, pero tuvo un problema fuerte con la inflación, que ojalá tuviéramos nosotros aquí en esos niveles, pero que para el ciudadano estadounidense fue alta y con ingresos que cayeron en ese sentido. Mientras que la memoria que tiene el pueblo estadounidense del gobierno de Trump, al menos hasta la pandemia, había sido una economía creciente con una inflación más baja que la que hubo ahora y con mejora también en los ingresos. O sea, la economía pesó mucho. Otros elementos del gobierno de Biden que no ayudaron para nada fue el tema del impacto de la política exterior en algunos aspectos muy desastrosas. La salida de Afganistán, por ejemplo, se la siguen cobrando a Biden, una calamidad de la forma en que se produjo ese caos, y otras guerras en las cuales Estados Unidos está involucrada y mucha población y segmentos sociales de Estados Unidos entienden que las ha afectado. Ahora empezaron a salir algunos segmentos cómo votaron, ¿no? Latinos, por ejemplo, clase media baja, clase media baja,
población varón blanca que ya la tenía, la retuvo. Y mucha gente que salió a votar, en realidad Trump medio que mantuvo lo que había sacado la vez anterior y hubo un derrumbe muy grande del voto demócrata que en estos sectores de clase media tenía en ciertos momentos históricos de Estados Unidos una posición más dominante, ¿no? Después hay temas de campaña, ahora es fácil decirlo después, pero claramente el retiro de Biden de la campaña electoral en forma tardía no ayudó para nada a Kamala Harris, más allá que ella también aportó quizá con una falta de seducción o de carisma, pero tuvo 3 o 4 meses nada más de campaña contra un Trump que venía haciendo campaña hace rato, ¿no? Y finalmente diría, esto hablando con gente de Estados Unidos, que ya van 2 mujeres que pierden la elección en Estados Unidos, Hillary Clinton y Kamala Harris, y quizá la población americana todavía no está madura o en los niveles que se necesitan, como otros países, México, por ejemplo, Argentina, Chile, que sí han tenido el voto de la mujer. Tuvo 4 bueno, en Estados Unidos parece ser que el tema mujer todavía... Entre los porqués agrego algo que no sé por qué estos días fue olvidado. A Trump le pegaron un balazo a 0,6 centímetros, o sea, a 6 milímetros de la cabeza. Eso yo no puedo afirmar seriamente que eso no haya sido un complot, pero me parece difícil pensar en un complot con algo que obviamente lo podría haber matado. Sí, claro. El complot es tirar un balazo, complot de Trump, ¿no es cierto? Es un balazo a 6 metros. A 6 milímetros, evidentemente, fue un atentado. Digo. Eso cambió el tono de la campaña. Sí, subieron las encuestas, ahí le dieron... Violentamente. Ahí Trump empezó a Le pasó a Bolsonaro correr. también cuando le dieron el estómago. El cuchillazo. El cuchillazo, pero además es una idea. Si realmente yo el día que le pasó la bala y le tocó la oreja y no lo mató, dije, Dios está de tu lado. Digo, bueno, eso lo dijo él. Y lo dijo él, exactamente. lo dijo él. Exactamente, lo dijo él. En el momento lo dijo. Además lo dijo en el momento. Así, no es que se fue corriendo. Si no me mató esta bala es porque alguna misión tengo para cumplir. Sí, bueno, sí, yo creo que la verdad es así. Claro, es como esa pelota en un mundial que pega en el palo y se va. Es evidente que hay muchas razones. Hasta también, olvidé decir otra, ¿no? El tema migratorio durante los 4 años de Biden fueron bastante mal llevados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es un eje de campaña, un caballito de batalla muy fuerte que tiene Trump en ese plan. Ahora les pregunto por Elon Musk y por el capitalismo de aplicaciones y las redes, pero vean un poquito, aunque sea, de lo que le dedicó, del video que le dedicó Elon Musk a Donald Trump. A ver. El sueño americano. Del trabajador estadounidense, ¿o no? Yo creo que sí. También se está hablando mucho del rol que va a tener Perdón, Elon Musk. Y pierden esa representación los demócratas, porque el dato es que perdieron 15 millones de votos los demócratas. De Elon Musk se comenta que puede ser parte de, no sé si del gabinete, porque no creo que tenga demasiado tiempo para ser ministro o secretario, pero sí de algún asesor o un rol importante en el... Mirá que con ser monotributista puede ser muy importante en la toma de decisiones, ¿eh? Por lo menos acá en Argentina, quizás sí. ¿No? Si están viendo. Bueno, tiene consejos asesores económicos el presidente. Está Reidel, que puede ser, es uno de los que podría ser embajador en Washington. Tiene ese protagonismo. Ahí hay un temón, Pablo. Sí. ¿En cuál? ¿Dónde? El Senado, la bancada peronista del Senado, ¿va a ser lo mismo que fue? El día que se aumentaron el sueldo, le dieron el acuerdo a todos los embajadores políticos, Huerten incluido. Yo no digo que una cosa fue causa de la otra. Tampoco la descarto, para ser muy claro. Digo que ese mismo día ocurrieron las dos cosas. Yo lo que me pregunto porque lo pregunté y todavía no encontré respuestas. ¿Van a dar el quórum? ¿Van a dar el acuerdo o no van a dar el acuerdo? Sí, le van a dar el acuerdo. Le van a dar el acuerdo. No veo nada raro que impida que se le dé el acuerdo a un embajador. Y la experiencia norteamericana sería una. Republicanos y demócratas suelen, como parte del combate político, bloquear las designaciones en el Senado. No, pensaba también en los motivos de la derrota que mencionás. También uno tiene la sensación con el resultado opuesto que se vivió una especie de burbuja de que Kamala tenía efectivamente posibilidades cuando da la impresión que fue un clima, simplemente, o puede haber habido en algún momento la posibilidad de que la dé vuelta. Antes de que contesten, Néstor, miren el saludo de Kamala Harris a Donald Trump, ya reconociendo su victoria. Dale. Un mensaje haciendo hincapié. A ver, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: yo no soy como Trump, que llamó a su gente a tomar el Capitolio. Sí. Ese es el mensaje. En defensa de la democracia, que es lo que habíamos dicho. Uno de los mensajes posibles de la elección es también, bueno, hay una sociedad que decide ceder
parte de su institucionalidad y de su democracia en función de un mejor pasar económico. Sí, y además el hecho de reconocer la derrota, cosa que no hizo Trump en la elección anterior, ¿no? Ya lo reconoce enseguida. Me parece, volviendo a lo de Kamala Harris, otra cosa que le jugó en contra, es que ella no tuvo primaria, o sea, ella es elegida por la defección de Biden. Y Biden sí tuvo una interna con varios que fueron cayendo uno tras uno, y eso va acumulando poder político en todos los estados. Ella no tuvo esa posibilidad. Por eso digo que quizás, aunque insisto con esto, es leer el diario del lunes, la tardía salida de Biden no le jugó a favor del Partido Demócrata, aunque por la caída de votos que tuvo, bueno, hoy sabemos que era muy difícil que pudiese remontar, sobre todo la cuestión económica, además de todas las otras cuestiones que venimos diciendo. No, hoy veía un tuit de Javier Timerman que planteaba lo que vos decías, de no alcanza con hacer una campaña con el fantasma que supone el otro rival, el otro competidor. Evidentemente no sirvió en la Argentina, tampoco sirvió en Estados Unidos. La cuestión es, y se lo está atravesando quizá el peronismo en la Argentina, en algún momento lo enfrentará el Partido Demócrata o no, es cuánto hay de revisión y de relectura de las sociedades a las que quieren interpelar, a las que quieran conducir, porque evidentemente también el miedo, ni el miedo democrático, del riesgo democrático, sirve o porque perdió potencia a la instancia de la democracia, o por lo que sea, o porque queda en un segundo o tercer plano, que evidentemente se sigue como hablando equivocadamente a la hora de plantear un debate electoral. Sí, yo creo que hay un déficit y que no hay tal relectura y que si la hacen mal. La campaña de Kamala Harris terminó llena de celebridades y famosos, y uno mira el voto de la clase media baja, la clase baja, y eso ya, o sea, no suma nada. Hay otras demandas de la sociedad que Trump vuelve a prometer y a señalar como una fantasía, y la gente va atrás de eso. Vos estás, Néstor, en la línea de Bernie Sanders. Bernie Sanders, que perdió la interna en su momento, del ala izquierda del Partido Demócrata, dijo, esto pasa por no haber seguido políticas económicas y sociales. Y eso que las políticas de Biden no fueron políticas conservadoras, pero dice, aún más favorables a los trabajadores. Dice, esto al final por moderados. Se paga por derrota, se paga con derrota. Quédense, todo el equipo, participamos en la charla con Jaime Durán Barba, que nos está escuchando, está en línea. Hola Jaime, ¿cómo te va? Pablo Caruso y Todo QR, te saludamos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, para nosotros también. Hoy dijiste algo que generó alguna polémica, alguna controversia, tu especialidad, por otra parte, que Trump gana por divertido, que la política es entretenimiento y que si eso no funciona, si alguien se pone demasiado serio como Macri, bueno, deja de ganar a todo, incluso en Boca. Pregunta, para no hacerte decir otra vez lo mismo que dijiste ya hace un rato. ¿Alcanza con eso para entender el triunfo de Trump o hay otros elementos, Jaime? No, eso no es todo, pero es lo principal. Con eso es con lo que se está ganando en todo el mundo. Con eso es con lo que Zelensky ganó la presidencia de Ucrania, Milei la de Argentina, Lasso la de Ecuador, Noboa la de Ecuador, etc. Podemos hacer una larga lista del asunto. La política fue siempre espectáculo en parte y ahora casi es solo espectáculo. Entonces, para Trump fue más importante freír las papas en el McDonald's y hacer llegar con el camión de basura a la reunión republicana que sus tesis o sus teorías. La gente no oye discursos, la gente no lee programas y la política se está resolviendo de esa manera. No es lo que a mí me gustaría. Yo tengo una formación antigua. Mi primer título que saqué fue licenciado en filosofía escolástica, así que más lejos del Twitter que eso no existe. No es el mundo que me gustaría. Pero vos te dedicaste, te volviste un profesional del espectáculo de la política, Jaime, también. Un profesional de la política, lo que significa en esta época comprender qué espectáculo le gusta a la gente. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Hay una enorme cantidad de analistas que dicen, estadounidenses y de afuera, que dicen, más allá de esto o en los componentes, pero Donald Trump interpeló al trabajador estadounidense que se queda sin trabajo, interpela a los latinos para generarle mejor situación, con el tema del proteccionismo, con la recuperación de las industrias, frente a la caída, al deterioro del poder económico. ¿Esto para vos no ha tenido importancia? Tiene también importancia eso,
el voto latino de Trump se explica mucho porque en general los latinos que están allá, y particularmente los cubanos y los venezolanos, son ferozmente anticomunistas, están en contra del gobierno de los castristas en Cuba, de Maduro en Venezuela, y votan por lo que odian, porque los que puedan combatir a los que odian, y ven en Trump posiciones más firmes frente a eso. Sobre el tema de los trabajadores, Trump es el candidato del proletariado norteamericano, lo fue la vez pasada. Publiqué este fin de semana en Perfil un artículo largo sobre eso. El resentimiento de lo que llamamos en Estados Unidos el Rust Belt, el cinturón oxidado, que es lo que queda del famoso cinturón de acero que fue la gloria de la segunda revolución industrial y que ahora está en quiebra. Todos estos estados que le dan el triunfo a última hora, que están cerca de los grandes lagos, fueron la sede de la segunda revolución industrial, fueron prósperos. Sus obreros son gente blanca, muy poco estudiada, bien ignorante, que fue orgullosa de haber sido la que llevó adelante la producción en serie, que fue la segunda revolución industrial, y que ahora se siente ladeada por una serie de individuos de California, sobre todo, del oeste, del Silicon Valley, a los que ven con desprecio, pero que son los prestigiosos, los que trabajan en las empresas.com, que son estudiadísimos, que son inteligentísimos, y como dice alguna de la gente del Rust Belt, son tipos que tienen librerías sin libros, como Amazon, tienen empresas de taxis sin taxis como Uber, son unos tipos que tienen una gran prosperidad en base a no tener cosas reales y a engañar a la gente. Mientras nosotros, que somos trabajadores, que estamos haciendo coches y demás, hemos caído para abajo, no tenemos buenos ingresos, no tenemos prestigio. Muchas empresas cerraron en el Rust Belt porque los demócratas favorecieron para que exista la maquila. Y bueno, viene este señor y dice que va a obligarles a volver a Estados Unidos, que él también está en contra de esta sociedad que tiene valores woke además, porque en California, en el Silicon Valley, la gente es muy liberal. Entonces estos son conservadores. Hay muy interesante eso, cuando Jaime Durán Barba dice obliga a las empresas a volver, es que vuelvan a pagar impuestos en el territorio estadounidense, que es donde generan riqueza. Y Granovsky iba a preguntar. Sí, señor. Y den trabajo, ¿no? Claro. Que vuelvan al territorio norteamericano a dar trabajo. Que tributen para el Estado norteamericano y que den trabajo. Sí, Martín. Jaime, buenas noches. Martín Granovsky, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Yo te escuchaba recién y vos hablabas de la diversión, por un lado, de producir diversión, y después por algunas cosas que son programáticas en el sentido de la posibilidad de cambiar la vida de la gente, concretas, digo. Si Kamala hubiera sido divertida, digo, porque Kamala viene de padres divertidos, ¿no es cierto? Padres de Woodstock, del 68, de Berkeley, etcétera, etcétera. ¿Con eso equilibraba la balanza? Absolutamente, porque sí tenía elementos de novedades. En el debate ganó Kamala claramente, porque los debates no se oyen, nadie sabe lo que dicen los tipos que debaten, se ven los debates. Kamala aparecía como una mujer simpática, agradable, sonriente, que regresaba a ver a Trump, y Trump parecía un viejo enojado, conmocionado. Ganó claramente Kamala, como en Argentina ganó claramente el debate Massa a un Trump que parecía un perrito golpeado. Milei. Massa ganó el debate y Milei se llevó los votos. Algo parecido pasó en este debate en que Kamala ganó el debate, pero Trump fue persistente con esta imagen del hombre metido en la vida común, en el McDonald's, en el basurero, siempre con desafiante, siempre divertido. Lo importante de una campaña es que seas divertido. Yo fui discípulo de Manuel Moray Araujo en Argentina hace muchísimos años, hace 50 años, cuando me formé en la universidad, y él tiene este libro, El poder de la conversación. Manolo decía que si lo que hace el candidato produce conversación, produce discusión, vale. Si nadie le hace caso,
pues no vale la campaña. Pablo. Jaime, me quedo con un tema que está subyacente. Podemos hablar del Trump de hoy, de lo que se genera, estos condimentos que sumás vos. Ahora uno ve también que Trump tuvo 4 años de mandato, pierde la elección, digamos. ¿Por qué hay un universo tan importante de los votantes estadounidenses que vuelven a apostar a Trump? Porque no es una novedad. Uno en todo caso puede decir, bueno, Milei es una novedad, Lasso lo era, como mencionó usted, Noboa lo era. Pero ¿qué pasa con Trump, que es un personaje ya conocido, que además uno puede decir que no funcionó de la mejor manera? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se vuelve? Porque es más novedad que Kamala. O sea, yo aclaro que soy profesor de una universidad norteamericana y que soy demócrata. Nunca votaría por Trump ni por un republicano. Nunca. Pero en el anterior triunfo de Trump, yo publiqué un largo ensayo diciendo que Hillary Clinton, que en mi criterio habría sido la mejor presidenta de los Estados Unidos, una mujer inteligente, preparada, con grandes equipos, etcétera, parecía una señora de las fiestas de los ricos de Nueva York, siempre con su traje sastre, elegantita, con el marido con quien no vive por lo demás, pero que aparecía en la campaña, y eso era una catástrofe. ¿Cómo iban a votar por esa señora tan modosita los votantes de Bernie Sanders, que era el ala izquierda del Partido Demócrata? No era lógico. Kamala también, muy ordenadita. Me gusta Kamala. Me pareció genial. Yo siempre he hecho campañas por mujeres, soy un militante feminista, pero no hay duda de que si yo tenía la posibilidad de ver algo que decía Kamala o algo que decía Trump, me ponía a ver lo de Trump porque era mucho más divertido. Siempre había una tontería que iba a decir, algo que iba a indignar a alguien, iba a tomar alguna actitud estrafalaria. Kamala era una señora ordenadita que representaba algunos de los ideales del progresismo norteamericano con los cuales yo me identifico totalmente. La lucha por los derechos civiles, es decir, en Estados Unidos se llama eso la lucha por los derechos de las minorías raciales, por las mujeres, por los gays. Yo me identifico con eso. Kamala recibió sus resultados en la Universidad de los Negros, Howard, de Washington. Ella misma es hija de un jamaiquino. Claro, tenía muchos elementos para haber hecho otro tipo de campaña. Fer, tenés una última. No, yo lo que le quería preguntar, Durán Barba, me parece que a mí que por momentos uno también acomoda a los resultados las explicaciones, porque con esa cuestión de ser divertida no hubiera existido nunca Angela Merkel, que tuvo 4 mandatos en Alemania, o en Alemania le gusta la gente. No es norteamericana ni fue elegida nunca. ¿Qué? Pero vos decís, pero tenían que Angela votar. Merkel es una persona de un país en que los congresos eligen primeros ministros. Claro. No tiene nada que ver con las elecciones presidenciales. Bueno. Es en las elecciones presidenciales donde el presidente protagoniza y hace show. Jaime, la última vez que charlamos le pregunté por alguien que conoce muy bien, Santiago Caputo, y le pregunté si le llamaba la atención el poder que estaba concentrando. De la última vez que hablamos a esta, no sé si se triplicó o cuadruplicó el poder y la injerencia que tiene sobre el gobierno alguien que no tiene ni siquiera un cargo formalizado. ¿Qué opinión le merece ahora esa misma pregunta, el poder, la concentración de poder que tiene Santiago Caputo? El poder no depende de tener un cargo o no. El gran transformador de China, Deng Xiaoping, el cargo más importante que tuvo fue viceministro de Defensa. Y tuvo todo el poder de China. Él transformó China. No depende del cargo el poder de una persona. Depende de quién es, cómo ¿Pero se instala. ¿Pero te sorprende, Jaime, la concentración de poder que tiene? No, lo conozco bien a Santiago. Es una persona muy capaz. Lo conozco de hace muchos años, desde 2007. Es muy capaz, estudia mucho, es ambicioso en el buen sentido de la palabra. Y bueno, ha avanzado a sitios de poder enormes en Argentina. Yo siempre digo que quienes tenemos vocación docente
nos enorgullecemos de ver que nuestros discípulos llegan a tener más éxito que los maestros. Jaime, ahora sí la última. Teniendo en cuenta que Milei recorre un camino parecido al de Donald Trump, se mira y se espeja, probablemente se sienta habilitado a continuar esta misma línea en su conducción política, ¿quién está hoy mejor capacitado o capacitada para posicionarse frente a Milei? ¿Y qué consejo le darías? Mira, lo que pasa cuando se producen estos eventos, se produjo con Boris en Chile, en todo lado se han producido, o algún dirigente de los antiguos se recicla completamente y se convierte en algo nuevo, como fue Andrés Manuel López Obrador en México cuando fundó Morena y pasó a combatir a su propio partido, al PRD, con una nueva forma de hacer política, antipartidista totalmente, con una comunicación directa con la gente, etcétera, o desaparece. Los políticos antiguos están en esa disyuntiva en Argentina. O se reinventan en serio, contactando con esta nueva sociedad en la que los viejos tenemos problema para conectarnos. Yo no puedo tratarle a mi nieto como mi padre me trataba a mí. ¿Entra Cristina en ese modelo? ¿Cómo? ¿Entra Cristina en ese modelo? Todos. Cristina, Mauricio, todos los que fueron políticos importantes, de momento están caducos. Hay que ver si alguno o algunos de ellos logran resucitar repensándose. Si no, seguirá Milei en el poder o llegará alguien todavía más distinto de los políticos tradicionales que Milei. Jaime, siempre interesante escucharte. Muchas gracias por el rato. Un gran gusto. Un abrazo. Bueno, Jaime Durán Barba, desde Ecuador, algunas definiciones en un momento, insistimos, en el triunfo de Donald Trump, el impacto y las lecturas que se hacen en función de cosas muy similares, no iguales, a veces matices, a veces diferencias muy importantes en el resto de los países, por lo menos de Occidente. Néstor, vamos a hablar un poco de la geopolítica, el impacto de la geopolítica del triunfo de Trump. Vos trajiste un mapa, Martín. De paso, si querés, lo podemos ir compartiendo. Dale. Sobre eso me parece que Néstor podría también ir desarrollando alguna cosa. En principio, ¿qué dirías? ¿Sobre qué más impacta el triunfo de Trump? Bueno, como región nos importa mucho que el impacto que puede tener en América Latina. Yo creo que fue muy mala noticia, por ejemplo, para Brasil, que es la economía más grande de nuestra región. Es mala noticia, más que el triunfo de Trump, que alienta el bolsonarismo, que está muy vivo, una derrota de Lula y del PT por la relación que tenía con el Partido Demócrata. De Argentina ya dijimos algo. Desde luego, en el plano global, el tema de Ucrania y Rusia, el tema del Medio Oriente, el tema de China. China ya habló, salió la Cancillería a decir que lo que aspiraba es al viejo principio de la diplomacia china de la coexistencia pacífica. Para ellos era mejor quizás una victoria del Partido Demócrata por ser más previsible. Lo ven a Trump como un imprevisible y ninguno de los dos garantizaba demasiada concordia con China, porque lo que observa el gobierno de Xi Jinping es un bipartidismo antichino muy instalado en Washington. ¿Y para Europa qué puede significar Trump? Y para Europa también en general es mala noticia. Europa está muy a la deriva, creo que que de todas las regiones del mundo que están en un fuerte declive de todo tipo, Europa es el principal. ¿Mala noticia para quién en Europa? ¿Para Macron o para el francés medio? Está buena la pregunta. Porque por ahí, digo, te digo por qué. Porque hoy Europa tiene el problema de gas, que es más cara la energía, menos estado de bienestar y más dinero puesto en armamento por el tema Ucrania-Rusia. Si la guerra se termina, se supone, por lo menos hipotéticamente, que un europeo medio puede llegar a vivir mejor. No, desde luego un fin de una guerra en Ucrania sería una buena noticia. Sí. Lo que digo es que yo veo a Europa muy, muy colgada del sector más beligerante de Estados Unidos y del militarismo, sin política propia, y el abandono de Trump a esa política y a la política de la OTAN en algunas partes, que yo creo que es positivo eso, a Europa la va a dejar más colgada en el aire. Pero es cierto que el fin de la guerra mejoraría, y depende un poco también, Europa no es una unidad, pero digo, en general la veo muy atada a la suerte de Estados Unidos, a Europa. Y un aislamiento como el que propone Trump del mundo, bueno, quizá habrá un espacio de mayor autonomía en Europa, eso podría ser positivo, en ese plano sí. ¿Y México? Y México siempre al lado de... Porque viste que Trump viene amenazando, yo ya leí de Trump que va a aumentarle los aranceles a las importaciones de autos desde México, 25%, 50%, 75%,
y en la última semana de campaña llegó al 200%. Sí, llegó, eso te iba a decir. Con lo cual uno ya no cree nada. Obviamente eso es para campaña. Creo que Después, a México, ¿qué pasará en la realidad? No sé. Creo que a México también le hubiese convenido un triunfo demócrata porque la posición de Kamala Harris era también, siguiendo un poco la suma de votos que con eso lograba Trump, decir que vuelvan las empresas a Norteamérica podía ser México. Trump las quiere adentro de Estados Unidos. Entonces quizás para México Hay una cosa corta que el tema es qué va a pasar qué le pasa a Israel con el triunfo de Trump, porque Trump no fue tan claro, quiere cerrar la guerra en Europa y el tema en el Medio Oriente Medio, que es mucho más candente hoy, me parece que no está claro si va a seguir una política, va a apoyar una política tan beligerante como la de Netanyahu. Coincido con vos, así como él quiere, yo creo que quiere cerrar la guerra en Ucrania y es mala noticia para Zelensky el triunfo de Trump, para Israel no, él es muy aliado de Netanyahu y ahí coincido que eso tiene razones y causas mucho más profundas, que es difícil que él logre. No sé si va a cerrar la guerra de Rusia y Ucrania, pero tiene más posibilidades de cerrar esa que la de Medio Oriente. Néstor, gracias por haber venido. Al contrario, gracias. Antes de cerrar el tema de Estados Unidos, nos vamos a Estados Unidos con nuestro colega y compañero Adrián Sack. Gran trabajo anoche en la cobertura especial de A24. Adrián, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos acá? Mirá, me encuentro donde se está tramando el futuro de los Estados Unidos. A mis espaldas está el centro de convenciones de West Palm Beach, en Florida, donde anoche Donald Trump pronunció su discurso de victoria. Más que anoche fue hoy mismo. Lo que pasa es que estamos sin dormir, pasan todas las horas seguidas, uno duerme cuando puede. Y en este centro de convenciones, en el mismo lugar donde Trump pronunció el discurso, ya están reunidos y van a empezar mañana a deliberar los equipos o varios representantes de los equipos de Joe Biden, de la actual administración, con los que van a trabajar en el comité de transición con el gobierno de Donald Trump. Muy bien, seguimos en QR. Ya hablamos con Flor sobre el impacto de la posible política económica de Trump en la política económica de la Argentina, en el proyecto económico de Javier Milei. Y con Irina Hauser les vamos a contar algo que ocurrió en el juicio que se lleva adelante por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. No lo van a poder creer, en un ratito nada más. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabés cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas, encontrarlos en la tienda online o acercate al salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Muy bien, ya nos vamos a meter, insisto, en las definiciones económicas del electo nuevamente presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a repasar, Flor, si te parece, algunas definiciones de campaña alrededor de algo que se está hablando y mucho, porque él lo trae a colación, tiene que ver con el proteccionismo de la industria local, de la industria estadounidense. Escucha. Bien, el proteccionismo, es decir, la intervención directa del Estado sobre la economía para tratar de fomentar la industria manufacturera local. Nos encantaría, ¿por qué estamos haciendo todo este rodeo y subrayando tanto el tema? Nos encantaría mostrar o decirle a nosotros lo antagónico que es con lo que propone Javier Milei, pero no lo vamos a hacer ni Flor ni yo. Lo va a hacer el propio Javier Milei. Hace algunos años, cuando se refería al propio Trump, miren este tuit, que todavía, en ese momento era tuit, Red X. Es mucho más probable, esto estamos hablando de mayo del 17, es mucho más probable que el mentiroso Solari, se refería al indio Solari, vayan a saber por qué, se lleve bien con Trump que un libertario. Creer que Trump es liberal es de zurdo burro. Bueno, se nos rompe un poco la Matrix. A ver, Flor, ¿por dónde arrancarías para pensar un poco el impacto de la presencia de Trump en la economía argentina? Bueno, yo creo que hay 3 factores, Pablo, que hay que analizar, por lo menos de manera general, ¿no? De manera grande. Primero, ¿qué puede suceder con el Fondo Monetario Internacional? Si esto puede significar un ingreso extra de dólares a Argentina o no. Eso es un punto central. El segundo, lo estamos viendo ahí en placa en pantalla, es un dólar fuerte. Ya hoy
veíamos cómo el dólar se está fortaleciendo respecto a qué, respecto a otras monedas, ¿no? Por ejemplo, el euro o el yen. Si el dólar se hace más fuerte, tiene consecuencias en nuestra propia moneda y en las monedas de la región. Ahora lo vamos a detallar. El dólar se haría más fuerte por decisiones que toma el propio Trump. Por decisiones de política económica que podría tomar Trump, entre otras cosas también la posibilidad de que suban la tasa de interés. Y el tercer punto, ahora después los vamos a ir detallando, es una balanza comercial deficitaria. En este momento, entre lo que le compramos y lo vendemos a Estados Unidos, tenemos déficit por casi 17 billones de dólares. Recién lo escuchábamos a Donald Trump. Proteccionismo, aranceles altos. Bueno, ¿le podremos llegar a vender algo a Estados Unidos para mejorar esta balanza comercial y hacerla superavitaria? Bueno, va a ser difícil con un Trump muy proteccionista. Ahora, si te parece, igual detallamos punto por punto qué puede llegar a suceder con el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer un breve repaso. En el año 2018, Trump era el presidente de Estados Unidos, Mauricio Macri, presidente argentino, había un buen vínculo y en ese momento la Casa Blanca fue determinante para darnos el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Sin el aval de Donald Trump, ese préstamo no se podría haber dado. ¿Y por qué Estados Unidos es importante dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional? Porque ahí las decisiones se toman por voto, tienen lo que se llama una representación parcial. No todos los países que forman parte del Fondo Monetario tienen la misma cantidad de votos. No es un país, un voto. Claro. Estados Unidos tiene mayoría y tiene la capacidad de tomar las decisiones dentro del organismo. ¿Seremos prioridad para Trump para ver si puede destrabar más dólares para Argentina como pasó en su momento? Es una respuesta que nadie la sabe. Hay en otra este pregunta momento. más profunda, no para ahora, pero que la venimos charlando. ¿Es pedir más dólares la solución a los problemas de la Argentina o agravaría la situación de la Argentina eventualmente en más endeudamiento? O un adelanto del préstamo que tenemos que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Hay quienes dicen no, es muy poco probable que eso pueda suceder y hay quienes dicen ojo porque si Trump tiene la determinación de ayudar a Javier Milei, puede tomar la iniciativa y llevarlo adelante. Bien. Veremos, pero ¿cómo están los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional para este año, para lo que queda este año, el año que viene y el resto de los años? Lo vamos a ver en la siguiente placa para tratar de entender si tiene verdaderamente un peso o no tiene un peso dentro de la deuda en moneda extranjera que tenemos. Vamos a centrarnos principalmente en la barra amarilla. Esto es 2024, 2025. Exactamente, son los desembolsos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí vemos cómo el año que viene hay que pagarle aproximadamente 3.000 millones de dólares, son casi todo intereses. Sí. 2026, 4.000 millones de dólares y a partir del 2027 sube a 7.000 millones de dólares. Bueno, eso es lo que hay que tratar de renegociar con el organismo, que entre otras cosas pide condiciones cambiarias que son las que el gobierno argentino no estaría de acuerdo en modificar, por eso se mete acá la pata política como importante para ver si ayuda a destrabar. Bien. Si les parece, pasamos a este punto que para mí es el central, es el que más nos afecta en nuestra vida cotidiana, que es el dólar fuerte. ¿Qué significa que el dólar que esté más fuerte en Estados Unidos? Que el resto de las monedas están un poco más débiles en relación al dólar. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la política que toman los países si su moneda se debilita frente al dólar? Devalúan. Si vos devaluás, te haces un poco más competitivo, ¿sí? Esa herramienta nosotros no la podemos hacer porque si la hacemos tenemos un problema, que se acelera la inflación. Claro. Entonces, cosa que Milei no quiere hacer, porque es su gran promesa cumplida, haber bajado la inflación. exactamente. Y hay un problema que nosotros los venimos marcando, que es la apreciación cambiaria. En este momento estamos caros en dólares. Esta es el tipo de cambio real multilateral, que es básicamente los bienes y servicios, el precio relativo de los bienes que producimos acá en Argentina en relación con nuestros principales sociocomerciales. Muy importante para saber cómo comerciás, digamos, si ¿no? estamos caros o no. Claro. Bueno, este pico que ven ahí Sí. fue la devaluación que hizo Javier Milei el 13 de diciembre, ni bien asumió. Fíjense, el tipo de cambio real multilateral estaba muy alto, éramos muy competitivos, éramos baratos, le podíamos vender al mundo más barato, ¿no? Bueno, hoy estamos, miren en el nivel que estamos en el nivel más bajo de hace por lo menos muchísimo tiempo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la devaluación de Mauricio Macri. Es un nivel extremadamente bajo. Para alcanzar ese valor de diciembre deberíamos devaluar un 96%. Bueno, esto es un problema. Esto es un problema porque Brasil
ya está devaluando, porque el peso mexicano también se está devaluando y vamos a perder competitividad. Esto afecta a la industria y si el gobierno quiere acelerar la devaluación, afecta sobre los precios. Bien. Y el último punto, ya para cerrar... Perdón, sí. Flor. ¿Afecta también a las exportaciones agropecuarias? Porque está claro que afecta a las industriales, que son básicamente a Brasil, ¿no es cierto? ¿Las agropecuarias también? Bueno, las agropecuarias también, pero también se van a ver afectados por otra cosa. Y lo remarcaban y lo hablábamos recién en la mesa. Está la posibilidad de que Estados Unidos tome la determinación, todavía no se sabe, no está confirmado, pero de que suba levemente la tasa de interés. Porque se puede dar un proceso en donde la inflación se acelere un poquito por este proteccionismo que está hablando Donald Trump y también porque hay que si bajás impuestos, como está en su programa económico, probablemente eso se financie con un poco más de déficit. Eso aceleraría un poquito los precios. La Reserva Federal sube la tasa de interés. ¿Y qué es lo que genera que sube cuando sube la tasa de interés? Baja el precio de los commodities y afecta a las economías como la economía argentina por los precios internacionales. Bueno, nos impacta por todos lados. O sea, en principio, las decisiones que viene prometiendo Donald Trump tienen un gran signo de interrogación respecto de la economía argentina y de los pilares del programa de Javier Milei, incógnitas respecto a lo que puede pasar con el Fondo Monetario. Hay incógnitas con el Fondo Monetario. Este proteccionismo sabemos que también, digamos, en su momento, en el año 2018, puso aranceles prohibitivos al biodiesel que exportaba Argentina. Perdimos ahí un negocio de 1.500 millones de dólares. Y estaba Trump y estaba Claro, economías Mauricio regionales Macri. tendrán el mismo Digamos, problema. o sea, vamos a tener un impacto por el lado del proteccionismo, Bien. vamos a tener impacto por el lado de precios y el debilitamiento de la moneda, vamos a ver qué pasa en relación al Fondo Monetario Internacional. Gracias, Flor. Nos vamos a ir a una urgente primicia con Ponzone, con nuestro compañero. ¿Qué dice, Pablo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo Bien. Hola, saludos a tu equipo. Gracias, y gracias por este rato. A ver, urgente, ¿qué pasó? Dale, me cuelo por la ventana con información urgente, una primicia. Es una imagen impensada hasta hace unos días, teniendo en cuenta quiénes son los dos personajes que van a aparecer en la foto y que vamos a poder mostrarte en exclusivo acá en A24 en QR. Vamos a contarte lo completo de esta historia, de dónde viene, quiénes son estos dos personajes que aparecen y que han venido haciendo ruido en diferentes causas. Hay uno de ellos que está en juicio en este momento, un juicio en desarrollo, y hay otro que ha sido protagonista de una causa muy, muy conmocionante, que es la causa Loan, también, con un rol que ha traído mucho que hablar. Por supuesto, la foto que te vamos a mostrar, que le estamos... Ya la estamos viendo, Pablo, sí, ahí están, Cositorto y Codazzi. Cositorto y José Codazzi, imagen exclusiva, reunión en la alcaldía de Goya, en donde se está desarrollando... Cositorto está allí justamente, estaba preso en el penal de Bower en Córdoba, pero se está desarrollando el juicio por la estafa, particularmente allí en Corrientes. Tiene varios juicios por delante y lo que venía siendo una relación que se empezó a afianzar después de algunas semanas, en donde el propio Codazzi se convirtió en una suerte de confidente de Leonardo Cositorto, en medio, ustedes recuerdan, de un intento de acordar en el juicio. Bueno, aparece formando parte del contacto que tiene con el exterior Leonardo Cositorto. Más allá de su abogado Dragoto, que está en el juicio, me dicen, cerrado un acuerdo. Estas son las fotografías que nacen del acuerdo que se acaba de cerrar hace algunas horas. ¿Un acuerdo alrededor de qué? Perdón, Pablo, ¿un acuerdo alrededor de qué de estos dos personajes? Es un acuerdo económico por el ingreso, la participación en la defensa del abogado José Codazzi, el abogado que era el abogado de Laudelina. Sí, claro, claro. A Codazzi que había llevado a Laudelina a declarar en medio del llamado de la jueza, se le interpuso y en el medio se la llevó a declarar a la provincia de Corrientes, a decir que todo lo que había sucedido con Loan había sido un accidente. Vos sabés que esa teoría empezó a hacer ruido por todos lados. Finalmente la causa contra Codazzi parece haberse archivado, nadie lo quiso entrevistar en la justicia, más allá de que todos los abogados lo pedían, y mientras tanto se ve que empezó a aparecerle tiempo para ir a visitar a Cositorto a la alcaldía, y finalmente terminan rubricando un acuerdo por $75.000, esta es la información que nosotros tenemos, para el ingreso de José Codazzi
al equipo de defensa de Cositorto, más allá del juicio que ahora se está realizando. Recordemos que tiene de muchos otros juicios. Están, evidentemente, Codazzi le ha propuesto, evidentemente, alguna estrategia particular que ha convencido a Leonardo Cositorto, y por eso han decidido finalmente esta reunión cumbre en la que hay día. Ustedes ven detrás la imagen de este aspecto de prisión. Sí, claro, claro. Dos personajes que han sido muy llamativos, en particular Codazzi, y ahora que está en juicio también Leonardo Cositorto. Mañana, Pablito, en QCD te vamos a contar todos los secretos y de cuándo viene tejiéndose esta historia. Con información exclusiva, cuándo, dónde, a partir de las 16 horas. Estaremos atentos. Un abrazo, Pablo, gracias. Un abrazo, chao. Me voy con Irina Hauser, algo que les va a llamar mucho la atención, nos debería, en el transcurso del juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Irina. El abogado defensor de Brenda Uliarte, que es una de las acusadas en el juicio por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, salió hoy con un pedido que realmente dejó boquiabierto a todo el que estaba presente en la audiencia, a la presidenta del tribunal incluida. ¿Sabes lo que pidió? Pidió que vuelva a declarar la expresidenta como testigo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para que confirme si se autopercibe mujer. ¿Perdón? Para que confirme si se autopercibe mujer. Alejandro Cipolla es este abogado. No vamos a reproducir el tramo de la audiencia donde él habla, que fue considerado además como una forma de revictimizar a la ex vicepresidenta, pero sí vamos a mostrar cuáles fueron las reacciones, porque esto generó mucho rechazo en las distintas partes en el tribunal. Como te decía, en la presidencia del tribunal y hasta en la abogada del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. Esta discusión se da porque hace algunas semanas se amplió la acusación contra las 3 personas que están en el banquillo con el agravante de violencia de género. Hoy se está juzgando un intento de femicidio. Escuchá lo que decía Sabrina Namer, que es la presidenta del Tribunal Oral Federal 6. Doy la razón a las querellas en cuanto sorprende de alguna manera, y lo que generó efectivamente mi reacción, el cuestionamiento, la puesta en duda de la condición de mujer de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y otra cosa es que ese testimonio sea requerido para acreditar la condición de mujer de quien, más allá de su postura o no con respecto al feminismo, entiendo que se autopercibe, actúa y no genera ninguna duda de su condición de mujer, más allá de todas las cuestiones que le puedan llegar o no a gustar del discurso, de lo que fuera. A ver si entendemos. Como se amplía la acusación también por violencia de género, quien defiende a Brenda Uliarte. A Brenda Uliarte dice, bueno, si hay una ampliación en ese sentido, que vuelva Cristina Fernández de Kirchner a declarar a ver si se percibe o no mujer. Sí, esta es la escena. Que lo dice de una manera provocadora, además, para sacar a relucir que Cristina, cualquier cosa, que Cristina afirmó que ella no era feminista. La presidenta del tribunal le dijo qué tiene que ver, o sea, qué tiene que ver con lo que se está discutiendo acá, ¿no? Y además, por toda la concepción que hay alrededor de la identidad de género, cosa que tampoco está en juego acá. Pero él dice, nosotros a Cristina cuando vino a declarar no le pudimos preguntar nada que tuviera que ver con la perspectiva de violencia de género que se quiere instalar. No es real, porque varias de las partes le preguntaron. Claro. Pero me interesa que escuches también la respuesta de Marcos Aldazábal, que es uno de los abogados de la querella de Cristina. Pero creemos que lo que acaba de suceder, y que entiendo por las reacciones que sorprendió a todos, es netamente un nuevo o una forma de revictimización en la que se pone en duda la condición de mujer de la víctima cuando no hay ningún elemento para hacerlo, con un desarrollo argumental que no tiene sustento en ninguna visión empírica ni teórica, y nos parece que esto es casi un ejercicio nuevo de violencia y una cuestión que solamente tiene por fin generar un impacto mediático, pero que lógicamente recordemos que acá hubo una víctima de un intento de magnicidio y femicidio. Tener que explicar esto, ¿no?
Bueno, pero sabés que no es la primera vez que se tiene que repetir en el juicio que lo que se está precisamente juzgando es un intento de asesinato de quien era vicepresidenta, porque ya hubo otras situaciones donde la violencia se instaló de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, tratándole de hacerle decir a ella por qué no se había ella defendido un intento de magnicidio o por qué le daba determinadas instrucciones a su custodia. El último tema que quiero compartir es el de Fernanda López Puleyo, que es la defensora oficial de Fernando Sábago Montiel, el hombre que quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner. Ella compartió en este caso el criterio de la querella de la presidenta del tribunal. Me parece que hay límites que no se pueden pasar. Fiscal desde el día 1 preguntó a todas las partes sobre el tema de la condición de género, si veían afectada la condición de género en el caso, y expresamente a la ex vicepresidenta se le preguntó sobre el informe. Ella incluso decía que no recordaba, que se reunía con mucha gente. Lo mismo con Bermúdez. Entonces, llamar nuevamente, revictimizar a quien es la víctima principal del caso con algo que ya tuvo oportunidad de contestar, me parece que no es procedente y que no debe hacérselo. Pasó la abogada del que quiso apretar el gatillo contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner y dijo, che, esto es un montón. Exactamente, lo acabas de escuchar. Más claro, imposible. Bueno, pasaron muchas otras cosas, seguramente te las terminaré de contar mañana, pero también detuvieron a una testigo en el juicio, una amiga de Gabriel Carrizo, el tercer acusado en este juicio oral que se está llevando adelante. La detuvieron por mentir, por tratar de ayudar justamente a Gabriel Carrizo por contradicciones muy grandes que tenía con lo que había dicho en la etapa de instrucción y con lo que dijo en el juicio. Por ejemplo, negar que Gabriel Carrizo y que Fernando Sábago Montiel tuvieran conversaciones sobre política cuando en primera instancia había dicho que sí, y que incluso Sábago Montiel hablaba de que quería matar a Cristina Fernández de Kirchner. Quiero destacar que somos de los pocos espacios, canales, programas a través de Irina Hauser en este caso que le damos cobertura a un juicio que se está llevando adelante en la República Argentina por un intento de asesinato de una vicepresidenta en funciones. Quiero subrayar el trabajo de Irina e insisto, los pocos espacios que lo hacen, sí. No, quiero saber, una detención de esa naturaleza, ¿cuánto dura? Digo, y no sabemos, porque ahora queda a disposición de un juez que la va a tener que investigar por el falso testimonio y bueno, me parece que unos días por lo menos va a estar detenida. Claro, pero después tiene que, como es un delito menor, te mandan a tu casa mientras hace el juicio, ¿cómo es? Es que va a depender del criterio del juez. Hubo otro testigo en este juicio que era el primo de Brenda Uliarte, un policía al que le imputaron falso testimonio, lo denunciaron y no lo detuvieron. Por eso te digo que el criterio puede variar incluso en el propio tribunal. Nos vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos nos va a contar Fer Cerolini. El dato respecto de la cantidad de kioscos que tuvieron que cerrar es impactante en términos de qué es lo que está pasando en la economía real. Algo más de Estados Unidos, algo más de la interna del Partido Justicialista, mucho QR todavía. Últimos 2 días del Cyber Monday de Belmo. Apurate para comprar sin descansar. Aprovechá para cambiar tu colchón en 12 cuotas sin interés y con entrega inmediata gratis. Ingresá en belmo.com.ar o visitá los locales adheridos y obtené hasta el 60% de descuento en colchones Somiers y almohadas Belmo. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. Aprovecha el Cyber Monday. Seguimos en QR. Atención con el dato de Fernando Cerolini respecto de los kioscos. Fer. Bueno, sí, realmente si algo se ve cuando empieza a caer el consumo, es que primero uno puede decir, bueno, los negocios, hay algún boliche, un restaurante o algo que se ve menos gente, pero el kiosco es generalmente quien te salva cuando decís, che, no tengo guita para comer un sándwich y me como un alfajor. Sí. Bueno, ahora,
la virulencia de la recesión que afecta a la Argentina ha hecho que entre diciembre y octubre cerraron el 10% de los kioscos que existían en el país. Que estaban... Claro, yo creo que un mileísta diría, bueno, es la Unión de Kiosqueros de la República Argentina tiene una K en el título. Entonces Claro. yo creo que en el fondo son cucas, Sí. eso diría, ¿no? Y lo hacen a propósito. Lo hacen Cerraron a propósito. Entonces, bueno, hoy existen 10.000 kioscos menos que funcionaban al inicio del gobierno de Milei. Y lo que no es que ustedes no vean, quizás hasta ven en algunos lugares, ven gente que está abriendo una ventana, porque cuando se cierra un kiosco, quizás se abre una ventana. El Gran Buenos Aires. Pero tenés eso mucho no de es un esa. kiosco, ¿se Claro. entiende? En Gran Buenos Aires tenés mucho de eso. Tenés mucho, claro, Así que es. están con la reja para que no lo choreen. Pero bueno, eso es un rebusque, decís, che, en negro todo. Los kioscos que estamos hablando Sí. son kioscos que están registrados, que tienen generalmente tienen un alquiler que pagan, algunos tienen empleados, son como una mini pyme, ¿se Claro, entiende? claro. Bueno, la variación de las ventas en el periodo diciembre-octubre ronda el 30%. También es cierto que de lo que se vende en un kiosco, es cierto que a veces es un rebusque y vas a tratar de paliar algo ahí, pero es de lo primero que se recorta. No, es lo que hablamos se muchas recorta veces. y es lo que se ha... primero, que es este tipo de consumo es el que más bajó en los supermercados. Pero a la vez, los supermercados empiezan a hacer ofertas sobre eso. Entonces la Claro. gente termina comprando los alfajores con un bien. descuento del 30 o el 40% en el supermercado. Sí. Bueno, miren acá, esto es interesante, qué existencias de kioscos había al final de cada Me gobierno. muero este dato, a ver. En el 2014-2015, el segundo mandato de Cristina, existían, cuando era el momento del consumo, Sí. cuando les habían hecho creer que podían, ir al kiosco y comprar ¿Cómo? más de 2 alfajores. Entonces, como decía González Fraga, Sí. había 120.000 kioscos. Con Mauricio Macri se perdieron 33.000. Upa. Después del 2017 que vino la... Bueno, mucho tiene que ver con el tema de las tarifas, que también golpeó en el Claro. momento de... Que recuerdo de que cuando Macri. se le iba a preguntar al gobierno de Macri sobre esto, le decía pasarlo a precios, se le decía, Sí, ¿no? pasa los precios, pero a ver, Pancho ustedes, yo Cabrera. hice nota, me acuerdo que hacíamos en GPS, Sí. era lo que era Cabildo en un momento, Cabildo cerrado, un montón de locales que además andá a preguntar si lo querés alquilar cuánto vale, ¿no? Claro, Y claro. ahora, bueno, pasaron a ver 87.000. Con Alberto Fernández vino la pandemia, todo. Ahí llegó me a parece que te sobra un cero, pero está bien, se entiende, son 90.000. Ah, no, bueno, pero sí, el 90 y 900.000. tendría que haber 3, pusieron Sí, 900.000. está muy bien. 90.000. El problema se Sí. entiende. Existencia de kioscos en el primer año de gobierno de Milei, quedan 80.000. Y lo que está pasando es, primero que algunos han bajado hasta el 50% de la venta. Muchos por el tema del alquiler y los servicios tuvieron que cerrar y fueron reemplazados por estos que se venden en gente que además termina mezclando un tipo de producto que no se vende. Ahora hay lugares, una ventana que te pueden vender huevos. Te meten huevo mezclado con alfajores, que apague un cigarrillo, Sí. y eso está en negro. Claro. Entonces eso no genera una economía barrani que no da mucho resultado y menos para la recaudación del gobierno, que por ahora parece no importarle. Pero En eso algún es momento, todo un indicador, ¿no? Todo Bueno, un así indicador. estamos, así quedamos. Gracias, Fer. Gracias por el servicio, digamos, ¿no? A ver, Martín, ¿qué datos te quedaron vinculados a el Trump y el mundo, digamos, a través de un mapa, entiendo? Hay a través de mapa y a través de datos. Usted Bueno, elija, dale. ¿qué quiere? Lo que usted ¿Quiere quiere, o datos, quiere quiero geografía? datos. ¿Eh? Datos. Datos. Sí. Más mujeres votaron a Kamala que a Trump. ¿Sí? Pero menos mujeres, digo, para ir viendo qué pasó, menos mujeres votaron a Kamala que en 2020 a Biden. Es decir, ¿qué es Taiwán? Si Trump va a ser belicista en el tema Taiwán o va a seguir como ahora Estados Unidos y va a seguir en una escalada lenta, obviamente agudizándose, pero Bien. se termina ahí. Gracias, Martín, por nada. el apuro y sobre todo por el análisis que vamos a seguir, por supuesto. Será agenda desde ya, durante todo el gobierno de Trump, el mundo que viene. Pablo, si tengo para preguntarte rápidamente una definición, ¿en qué momento está la interna del Partido Justicialista? Se está resolviendo la vía formal, se proclamó la candidatura, la fórmula, la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner para presidir el PJ, pero se está todavía bastante lejos de una instancia donde el ruido que generó en interna se aplaque. Hoy hubo una declaración de Ricardo Quintela hablando en el tono que lo venía diciendo que
Cristina debería haber ganado por los votos, no por la resolución de la justicia de la jueza Servini. Cuando todo parecía que empezaba a bajar el tono para producir un encuentro, para producir una foto, esto volvió a tensar un poco la situación y habrá que ver si se apaga solo o alguien tiene que intervenir para acercar las posiciones. Hauser, Ibáñez, Cerolini, Granovsky, les deseo buena noche, ¿eh? Igualmente, señor. Y a ustedes también. Quédense en A24 porque llega Babi Echecopar para hacer Basta Babi y nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo QR. Pasen bien. Chau. Me siento un poco desencantado. Y en su discurso objetivizó a migrantes, llamó a mexicanos como racistas, violadores, asesinos y emprendió una campaña de minar la democracia y sus instituciones norteamericanas desde adentro. La palabra auditoría está siendo usada como excusa para aplicar un ajuste y un recorte fenomenal en distintas áreas de gobierno. El combo economía e inmigración se impuso al combo democracia y derechos reproductivos. Going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. Simplemente hubo una manifestación, como dijo el gobernador Valdés, sobre los dichos... ¿Se disculpó el presidente? No, digo, él tiene su forma. Es decir, para nosotros Alfonsín es importante. Yo empecé a militar por él. No, es simplemente la frescura. No, es la frescura que tiene Milei. Con respecto a la declaración jurada del presidente, la verdad es que no me puse al detalle de lo declarado. Entiendo que leí alguna nota, que había alguna diferencia patrimonial. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano. Lo que voy a solicitar es el testimonio de la doctora Fernanda de Kirchner en atención a que la misma fue la propulsora de las cuestiones de géneros y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir. Me piden el número de documento por el control de tribuna segura. Inmediatamente lo doy, sin decirme nada, llaman a 3 oficiales y me dicen: hágase un costado, señor, usted a partir de ahora está detenido que tiene un pedido de captura, me dicen.